El campo de batalla frente a las cuevas del colmillo,
dirigía hacia su compañero, su rostro mostró una preocupación genuina. Shino, que estaba cerca de ella, notó su agitación mientras sus insectos formaban un escudo protector a su alrededor. «Shino-kun», susurró Hinata, sus ojos Byakugan siguiendo cada movimiento en el centro del claro. «¿Estará bien Goku-kun? Son demasiados, y Kanzaki es muy fuerte». Lógicamente, respondió Shino con su voz monótona mientras enviaba una nube de insectos a interceptar a unos ballesteros. La probabilidad de que Goku sea superado numéricamente es alta si no intervenimos. Sin embargo, su velocidad ha aumentado un 40% tras quitarse las pesas. Pero mira, Kurenai-sensei ya ha tomado una decisión. Kurenai, al ver la jugada sucia de Kanzaki y notar que la situación cruzaba la línea de lo peligroso para un genin, se abrió paso entre los enemigos con una velocidad letal. Apareció de pronto junto a Goku, colocándose espalda con él en un movimiento perfectamente sincronizado. Con un sello de mano rápido, atrapó a 5 guardias cercanos en un genjutsu de raíces espinosas que brotaban del suelo calcinado. Goku, no dejes que te rodeen. Mantén tu enfoque en el objetivo principal. Gritó Kurenai, desviando 3 lanzas con su kunai. Si se te complica demasiado, me meteré de lleno y terminaré esto yo misma, pero por ahora, demuéstrales por qué llevas ese emblema de la hoja en la espalda. Yo me encargo de que estos perros no te toquen la retaguardia. Termina con el líder. Con su sensei distrayendo a la masa de guardias y asegurando su espalda, Goku sintió que la presión se aliviaba. Pudo fijar de nuevo toda su atención y su instinto en Kanzaki. El gigante, viendo que su distracción de guardias fallaba ante la presencia de la Jnin, metió la mano en un compartimento oculto de su armadura y arrojó una bomba de luz y humo denso a los pies de Goku. Un estallido blanco cegador y una nube de humo negro envolvieron al chico. En medio de esa ceguera absoluta, Kanzaki soltó una carcajada malévola y lanzó una estocada traicionera directamente al cuello de Goku. Era un golpe sucio, rastrero, destinado a terminar la pelea de forma injusta mientras el oponente no podía ver. Fue en ese preciso momento, en el umbral entre la vida y la muerte, cuando el instinto de supervivencia de Goku se fusionó con la herencia de sangre de su clan. Sus ojos ardieron con un dolor agudo, como si le hubieran inyectado fuego líquido en las pupilas. De repente, la oscuridad y el humo dejaron de ser un obstáculo. El mundo se volvió lento, casi estático. Los movimientos de Kanzaki, antes rápidos, ahora eran predecibles y torpes, como si fueran dibujos trazados en papel. Cuando el humo se disipó finalmente, la punta de la gran espada de Kanzaki estaba detenida a escasos milímetros de la garganta de Goku. El chico ni siquiera estaba mirando el arma. La mantenía desviada con el plano de su katana en un ángulo perfecto. Goku levantó lentamente la cabeza, y Kanzaki soltó un grito de puro terror, retrocediendo 2 pasos de forma instintiva al ver lo que tenía frente a sus ojos. Los ojos de Goku eran ahora de un rojo carmesí brillante, vibrantes en la penumbra. En cada iris, 2 tomoe giraban con una elegancia mortal y una velocidad hipnótica. El Sharingan se había manifestado con toda su gloria y poder. «Puedo ver tu miedo, Kanzaki», dijo Goku, su voz resonando con una frialdad que pareció congelar el aire alrededor de ellos. «Puedo ver el flujo errático de tu chakra y cada trampa que intentas ocultar bajo ese humo. Ya no tienes dónde esconderte, y ya no tienes movimientos que yo no pueda predecir». Kanzaki se quedó paralizado, con el sudor frío recorriendo su rostro mientras observaba aquellos ojos carmesí que brillaban con una intensidad sobrenatural. El miedo, que antes era una herramienta que él usaba contra los aldeanos de Osibana, ahora lo consumía a él. Los 2 tomoe en los ojos de Goku giraban lentamente, analizando cada fibra muscular, cada pulsación y cada centímetro de chakra que quedaba en el cuerpo del gigante. «No me mires con esos ojos de demonio», rugió Kanzaki, perdiendo los estribos. «Soy el señor de estas montañas. No seré derrotado por un mocoso con trucos visuales». El gigante lanzó un tajo horizontal con todas sus fuerzas, buscando decapitar a Goku en un arranque de furia ciega. Sin embargo, para el joven Uchiha, el movimiento era tan lento que resultaba casi cómico.
Goku no solo esquivó el ataque agachándose con una economía de movimiento perfecta, sino que, mientras estaba en cuclillas, realizó un sello de manos a una velocidad que Kanzaki no pudo procesar. Kage Bunshin no Jutsu, exclamó Goku. En un estallido de humo blanco, 4 clones idénticos aparecieron rodeando a Kanzaki. El gigante, confundido y desesperado, empezó a lanzar mandobles al aire, pero solo golpeaba nubes de humo mientras los clones se desvanecían y reaparecían en un juego de sombras y velocidad. Goku y sus clones comenzaron un asalto coordinado que dejó a los mercenarios y a la misma Kurenai asombrados. Un clon le propinó un golpe en las costillas, otro le barrió los pies, y el tercero le encajó un rodillazo en el plexo solar. Kanzaki no sabía qué estaba pasando. Solo sentía el dolor de recibir golpe tras golpe sin poder ver de dónde venían. Aquí. No, allá. Se burlaba uno de los clones mientras le conectaba un derechazo en la mandíbula. El líder de los mercenarios estaba siendo humillado. Su gran espada, que antes parecía tan peligrosa, ahora era un lastre inútil. En un último intento de desesperación, Kanzaki soltó el arma y trató de embestir al Goku original, quien se encontraba a unos metros con una calma absoluta. Es inútil, dijo Goku, cuya voz ahora transmitía una seguridad gélida. Ya he visto el final de esta pelea. Kanzaki intentó un último tajo desesperado con un cuchillo oculto que sacó de su bota, pero Goku se desplazó lateralmente, dejando que el gigante pasara de largo por su propia inercia. Con un movimiento veloz y fluido, Goku enfundó su katana en su lateral con un clic seco que resonó en toda la cueva. La victoria ya estaba decidida en su mente. El joven Uchiha comenzó a realizar una serie de sellos manuales a una velocidad vertiginosa. El aire alrededor de su mano derecha empezó a crepitar y a cargarse de estática. Chispas de color azul brillante comenzaron a saltar entre sus dedos, emitiendo un sonido agudo, como el llanto de 1000 aves. No era la palma eléctrica básica, era el Hibashi, asesinato electrónico, el rayo que fluía directamente desde su voluntad. Se acabó, Kanzaki, sentenció Goku, lanzándose hacia adelante. El gigante apenas tuvo tiempo de abrir los ojos antes de que Goku impactara su mano cargada de electricidad directamente en su plexo solar. Hibashi, rugió Goku. La descarga azulada envolvió a Kanzaki por completo. El rayo recorrió cada nervio y músculo del gigante, iluminando la escena con un resplandor cegador. La fuerza del impacto y la potencia eléctrica mandaron a Kanzaki volando hacia atrás con una violencia inusitada. Su cuerpo chocó contra la entrada de la cueva con un estruendo que sacudió la montaña, provocando un pequeño derrumbe de rocas que lo dejó sepultado hasta la cintura, totalmente inconsciente y con el sistema nervioso colapsado. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el chisporroteo del fuego que aún ardía en los alrededores. Los guardias restantes, al ver a su invencible líder derrotado de forma tan aplastante por un niño que portaba el Sharingan activo, dejaron caer sus lanzas y ballestas. El sonido del metal chocando contra el suelo fue la señal de su rendición incondicional. Se pusieron de rodillas, temblando ante la presencia del equipo de Konoha. Kurenai se acercó a su alumno, caminando entre los cuerpos de los derrotados. Estaba exhausta, con algunos rasguños en su ropa, pero su rostro reflejaba una sonrisa de orgullo absoluto y una pizca de asombro. «Lo hiciste, Goku», dijo Kurenai, poniendo una mano firme y cálida en su hombro. «Has alcanzado el siguiente nivel. Despertar el Sharingan y dominar una técnica de rayo de ese calibre en medio de una batalla, es algo que pocos pueden decir». Goku respiró hondo, dejando salir el aire acumulado en sus pulmones. Sus ojos ardieron un segundo más antes de que el rojo carmesí se desvaneciera, volviendo a su color oscuro habitual. Sintió el peso del agotamiento extremo golpearlo como un mazo. Sus músculos temblaban y su chakra estaba bajo, pero la satisfacción en su pecho era más fuerte que el dolor. «Teníamos una misión, Sensei», respondió Goku, mirando hacia donde yacía Kanzaki. «Y la eficacia de un ninja de Konoha no se negocia. El pueblo de Osibana ahora es libre». Hinata y Shino se acercaron rápidamente. Hinata tenía los ojos brillantes, mezclando alivio y una admiración profunda que no lograba ocultar. «Goku-kun, estuviste increíble», susurró Hinata, revisando si tenía heridas graves. «Ese último ataque fue
Fue lógicamente la conclusión más eficiente, interrumpió Shino, aunque en su tono se notaba un respeto inusual. Has superado nuestras expectativas, Goku. El equipo 8 se reunió en el centro del claro, bajo la luz de la luna que finalmente se asomaba entre las nubes, victoriosos. Sabían que el regreso a la aldea no sería igual. El despertar del Sharingan de Goku Uchiha cambiaría muchas cosas en su futuro como ninja. Goku se tomó un momento para estabilizar su respiración, sintiendo como el chakra de rayo todavía dejaba un ligero hormigueo en las yemas de sus dedos. Miró a Kurenai, quien seguía observando el lugar donde Kanzaki había sido derrotado con una expresión de incredulidad mezclada con orgullo. Sensei, dijo Goku, rompiendo el silencio mientras se limpiaba una mancha de hollín de la mejilla. ¿Se acuerda de que estuve entrenando con Kakashi Sensei antes de que empezáramos nuestras misiones oficiales? Kurenai asintió lentamente, recordándolo perfectamente. Kakashi le había mencionado que el chico tenía un potencial excepcional, pero nunca entró en detalles sobre el progreso real que habían alcanzado en privado. Goku la miró directamente y esbozó una sonrisa de medio lado, una de esas sonrisas que denotan que ha estado guardando un secreto importante. Kurenai abrió los ojos de par en par, uniendo las piezas en su cabeza. La velocidad de su reacción, la naturalidad con la que activó los ojos rojos y, sobre todo, la complejidad del Hiwashi que acababa de ejecutar con tal maestría. Entonces, lo que estás diciendo es... Kurenai dejó la frase en el aire, esperando la confirmación. Goku asintió con firmeza, relajando los hombros. Sí, Sensei. En realidad, siempre tuve el Sharingan despierto desde aquel entrenamiento, y Kakashi Sensei me ayudó a controlarlo en secreto. Él también fue quien me enseñó ese jutsu de rayo y me hizo practicarlo hasta que fuera eficaz en combate real. No quería decirlo antes para no generar un revuelo innecesario, pero en esta situación no tuve opción. Kurenai se quedó en silencio un segundo, procesando la información, y luego soltó una carcajada genuina, llena de alivio y diversión. Se llevó una mano a la frente, negando con la cabeza. Vaya. Con razón, dijo Kurenai entre risas. Ya me parecía a mí muy extraño que alguien, por muy prodigio que fuera, despertara el Sharingan con 2 tomoe de golpe y aprendiera una técnica de rayo de nivel avanzado así de la nada. Ahora entiendo por qué le dijiste Kakashi Sensei con tanta naturalidad cuando nos cruzamos en la Torre Hokage. Me llamó la atención ese detalle en su momento. Además, Hiruzen me dio a entender que habías recibido una instrucción especial, e incluso mencionó que habías pasado tiempo entrenando con Maito Gai para pulir tu condición física. Ese Kakashi siempre tan misterioso. Hinata, que escuchaba la conversación a un lado, parpadeó sorprendida, con las manos juntas frente a su pecho. ¿Entonces ya lo tenías, Goku-kun? Preguntó con timidez. Estuviste guardando ese poder todo este tiempo, me alegra que no fuera algo peligroso, pero me asusté mucho cuando vi tus ojos cambiar. ¿Te sientes bien? Lógicamente, intervino Shino, ajustándose las gafas mientras sus insectos regresaban a sus mangas. Mantener una carta de triunfo oculta es una estrategia de supervivencia superior. La probabilidad de éxito aumenta cuando el enemigo subestima tus capacidades reales, tal como acabamos de presenciar con Kanzaki. Aún así, el gasto de energía por mantener ese dojutsu activo debe ser considerable para alguien de tu nivel. Goku se llevó una mano a la cara, frotándose los párpados con cansancio. Sí, Shino tiene razón. La verdad es que me duelen un poco los ojos ahora mismo, admitió Goku con una mueca. Siento una presión punzante detrás de ellos. Aunque Kakashi Sensei me ayudó, aún no domino el Sharingan por completo ni lo tengo terminado, y como no lo he entrenado de forma constante en situaciones de vida o muerte hasta hoy, el esfuerzo me está pasando factura. Es normal, Goku, dijo Kurenai, suavizando su expresión. El Sharingan consume mucho chakra y tensa los nervios ópticos y no estás acostumbrado. Descansa la vista por ahora. Hinata dio un paso adelante, aún preocupada. Si te duele mucho, puedo intentar usar un poco de ungüento médico cuando lleguemos al pueblo. Hiciste un gran esfuerzo por nosotros, Goku-kun. Gracias por protegernos. Shino asintió en silencio. Tu desempeño fue aceptable, pero no descuides tu salud.
Un ninja herido de la vista pierde el 80% de su capacidad de reacción. Lógicamente, debemos priorizar tu recuperación. Kurenai recuperó su compostura de Chunin, aunque sus ojos seguían brillando con alegría por su alumno. Bueno, guardaremos el secreto un poco más si quieres, aunque al llegar a Konoha tendremos que incluirlo en el informe oficial para el tercer Hokage. Pero ahora, lo primero es lo primero. La maestra señaló a los mercenarios que quedaban, quienes seguían de rodillas y con la cabeza baja. Aten a los sobrevivientes. Vamos a llevar a Kanzaki y a sus hombres de regreso a Osibana. Estoy segura de que Tenzin y el Consejo de Ancianos tendrán mucho que decirles antes de que los enviemos a la prisión de la capital. Goku asintió y comenzó a ayudar a Shino e Hinata a asegurar a los prisioneros. A pesar del agotamiento y del escozor en sus ojos, se sentía más ligero. Ya no tenía que ocultar su verdadero nivel ante sus compañeros de equipo, y sabía que, a partir de ahora, el equipo 8 sería mucho más fuerte. Antes de reanudar la marcha, Goku se acercó a los lugares donde sus pesas habían impactado, hundiendo la tierra. Con un movimiento seco, las levantó, notando de nuevo ese peso familiar que ahora le servía de ancla y entrenamiento, y se las ajustó en las muñecas y los tobillos. El chasquido de los sellos de metal resonó en el silencio de la cueva, marcando el fin del modo de combate y el regreso a su rutina de disciplina. Al ver que su líder había sido derrotado de forma tan absoluta, el resto de los mercenarios que aún quedaban conscientes no opusieron resistencia. Con rostros llenos de derrota y miedo, empezaron a cargar a sus compañeros heridos e inconscientes, formando una fila lúgubre bajo la vigilancia de los insectos de Shino, que revoloteaban a su alrededor como una amenaza constante. Kurenai, por su parte, se acercó a los escombros donde yacía Kanzaki. Con una fuerza sorprendente para su complexión esbelta, lo sacó de entre las rocas y lo cargó al hombro con facilidad, demostrando su nivel de Chunin. Andando, ordenó Kurenai con firmeza. El pueblo de Osibana ha esperado suficiente por esta noticia. El equipo emprendió la excursión de regreso. El descenso de la montaña fue mucho más rápido que el ascenso. La tensión del peligro inminente se había evaporado, reemplazada por la satisfacción del deber cumplido. A medida que se acercaban a las puertas del pueblo, las primeras luces del alba empezaron a despuntar, tiñendo el cielo de un azul suave. Desde las murallas de madera, los vigías divisaron la silueta del equipo y la procesión de prisioneros. «Es el equipo de Konoha», gritó un guardia. «Traen a Kanzaki capturado». Para cuando cruzaron el umbral del pueblo, la calle principal ya estaba bordeada por aldeanos que salían de sus casas, algunos aún con mantas sobre los hombros. El silencio inicial se rompió en un estallido de vítores y sollozos de alivio. Tenzin, el boticario, corrió hacia ellos con lágrimas en los ojos, viendo cómo los hombres que habían aterrorizado su hogar ahora caminaban cabizbajos y encadenados. El consejo de ancianos esperaba en la plaza. El líder, que antes había dudado de ellos por ser niños, bajó la cabeza en señal de profundo respeto cuando Kurenai dejó caer el cuerpo de Kanzaki frente a él. «Nos han devuelto el futuro», dijo el anciano con voz temblorosa, mirando especialmente a Goku, cuyo uniforme estaba rasgado pero cuya postura era la de un guerrero veterano. «Perdonen nuestra falta de fe. Konoha no envió niños, envió leyendas». Goku simplemente asintió con una sonrisa modesta, aunque sentía el peso del cansancio acumulado. «Solo cumplimos con la misión», respondió el joven Uchiha. «Ahora Osibana podrá prosperar sin sombras». Tras entregar a los prisioneros a la guardia local y asegurarse de que las provisiones y medicinas de Tenzin estuvieran a salvo, el equipo 8 se preparó para su última noche en el pueblo antes de partir hacia la capital de la hoja. Kurenai se acercó a Tenzin en un rincón de la plaza, lejos de los oídos de los aldeanos que celebraban. Le susurró unas palabras con un tono gélido y profesional. La expresión del boticario pasó del alivio a una seriedad absoluta, asintiendo con gravedad antes de retirarse rápidamente. El equipo 8 observó el intercambio, sintiendo que la misión aún no había terminado del todo. Kurenai, al notar las miradas inquisitivas de sus alumnos, caminó hacia ellos con paso firme. «Vayamos a la casa donde nos hospedamos», ordenó con suavidad. «Les contaré todo allí. Por ahora, descansen el cuerpo. La mente la necesitaremos despierta un poco más».
Todos asintieron y se retiraron de la plaza. Mientras caminaban, veían de reojo cómo los aldeanos rodeaban a los mercenarios con miradas cargadas de odio acumulado durante meses, mientras que los criminales, antes arrogantes, ahora temblaban de puro miedo bajo la custodia de los guardias locales. Al llegar a la habitación, el ambiente cambió. Hinata se acercó a Goku, examinando con preocupación sus ojos, que aún se veían ligeramente irritados por el esfuerzo del Sharingan. Shino, por su parte, se mantuvo cerca de Kurenai, esperando las órdenes. La Chunin finalmente habló. ¿Recuerdan que mencionamos que había un soplón en este pueblo? El equipo asintió al unísono. Bueno, Tessie me ha confirmado que sospecha de alguien, pero debemos ser cautelosos. Tenemos que encontrarlo antes del amanecer, porque si esa informante logra escapar, podría alertar a otros grupos de mercenarios o exiliarse para vender información sobre nuestras habilidades a enemigos de la hoja. Kurenai miró fijamente a sus alumnos. Yo voy a estar explorando el pueblo junto con Shino. Ustedes dos, Goku e Hinata, deben dormir. Los necesito frescos para el viaje de mañana, que será largo y potencialmente peligroso si el soplón envió algún mensaje final. ¿Entendido? Goku y Hinata sintieron, aunque se notaba que querían ayudar. Kurenai se giró hacia el joven Aburami. Shino, ¿te sientes bien para estar despierto todo lo que resta de la noche? Tus insectos han trabajado mucho hoy. Shino ajustó sus gafas oscuras, y un ligero zumbido emanó de su cuello. Lógicamente, mis insectos nocturnos apenas están comenzando su ciclo de mayor actividad, respondió Shino con su calma habitual. La probabilidad de que el soplón intente abandonar el perímetro del pueblo antes del alba es del 92%. Mis insectos ya están posicionados en las salidas. Si alguien intenta cruzar el muro sin autorización, lo sabré antes de que dé el segundo paso. Por lo tanto, mi fatiga es irrelevante frente a la eficacia de la vigilancia. Con esas palabras, Kurenai y Shino salieron por la puerta de la habitación, perdiéndose en las sombras de los pasillos de madera. El silencio se apoderó del cuarto, roto solo por el lejano sonido de la fiesta en la plaza. Goku se sentó en el borde de una de las camas, soltando un suspiro largo y pesado. Sus ojos le daban punzadas intermitentes. Goku-kun, susurró Hinata, acercándose con un pequeño pañuelo húmedo que había preparado. Déjame ayudarte. Debes cerrar los ojos, estás forzándolos demasiado. Gracias, Hinata, respondió Goku, permitiendo que ella colocara el paño fresco sobre sus párpados. Es una sensación extraña, es como si el mundo se hubiera movido demasiado rápido y mi cerebro intentara alcanzarlo. Pero valió la pena. Hinata se sentó a su lado un momento, viéndolo con una mezcla de timidez y determinación. Fuiste muy valiente. Cuando te vi frente a ese gigante, tuve mucho miedo, pero luego vi tus ojos y supe que ganarías. Eres increíble, Goku-kun. Goku sonrió bajo el pañuelo, sintiendo la calidez de las palabras de su compañera. No lo habría logrado sin ustedes. Tus señales con el Byakugan me dieron la ventaja inicial. Somos un equipo, ¿recuerdas? Tras unos minutos de calma, ambos comprendieron que debían obedecer las órdenes de su sensei. El cansancio físico finalmente empezó a ganar la batalla contra la adrenalina. Goku se acomodó en su cama, quitándose las sandalias, mientras Hinata se retiraba a la suya, al otro lado de la habitación. Buenas noches, Goku-kun, dijo ella en voz baja, arropándose. Buenas noches, Hinata. Descansa. En pocos minutos, la respiración rítmica de ambos llenó la habitación. Mientras ellos dormían para recuperar el chakra perdido, en el exterior, Kurenai y Shino se movían como sombras, cazando al traidor que casi les cuesta la vida. La noche nocivana se volvió gélida, con una bruma espesa que descendía de las cumbres y se enredaba entre los callejones de piedra. Mientras el pueblo intentaba conciliar un sueño intranquilo tras la euforia de la victoria, dos sombras se movían con una coordinación silenciosa. Shino se encontraba agazapado en lo alto de un tejado de tejas oscuras, su silueta casi invisible bajo la luz de la luna. Estaba inmóvil, como una gárgola, con los dedos tocando ligeramente la madera para sentir las vibraciones. Kurenai, apoyada contra la pared de una casa en el callejón de abajo, mantenía su mano sobre el mango de su kunai, mirando hacia arriba. ¿Alguna novedad, Shino?
Preguntó Kurenai en un susurro que apenas superaba el sonido del viento. Shino no respondió de inmediato. Sus ojos estaban cerrados tras las gafas oscuras, procesando la información que sus Kikaichi le enviaban desde cada rincón del perímetro. Lógicamente, el soplón es alguien que conoce bien las rutinas de los guardias, murmuró Shino finalmente. Mis insectos en la puerta sur informan de un silencio absoluto. Solo están los centinelas habituales y no ha habido movimientos sospechosos en los últimos 40 minutos. En la puerta oeste, la que da hacia el río, el flujo de chakra es nulo. He descartado esas rutas. El informante sabe que las salidas principales están vigiladas por nosotros. Entonces buscará un punto ciego, razonó Kurenai, entrecerrando los ojos. Alguien que ha vendido a su propio pueblo no se quedará a esperar el juicio. Exacto, continuó Shino, extendiendo su brazo hacia el noreste. He desplegado una red de rastreo en el distrito de los almacenes. Es la zona más cercana a los establos privados. La probabilidad de que intente robar un caballo para huir por el sendero de las cabras es del 76%. Mis insectos acaban de detectar una anomalía cerca del almacén de grano de Tessin. Un rastro de sudor frío y un pulso acelerado que no coincide con el de un guardia durmiendo. Kurenai asintió y, con un movimiento fluido, saltó hacia el tejado junto a Shino. Ambos se desplazaron saltando de casa en casa, evitando las zonas iluminadas por las linternas de aceite. Al llegar al sector noreste, Shino se detuvo en seco y señaló hacia abajo. Cerca de una pequeña puerta lateral de los muros, una figura encapuchada se movía con torpeza. Llevaba un pequeño fardo al hombro y miraba constantemente hacia atrás. Era un hombre de mediana edad, uno de los ayudantes de los ancianos que habían estado presentes durante la llegada del equipo. Lógicamente, es él, susurró Shino. Sus movimientos indican una intención de fuga clara. He enviado a los insectos hembra a marcar su ropa con un rastro de feromonas. No puede escapar. El hombre logró abrir la puerta trasera y se deslizó hacia el exterior del pueblo, comenzando a correr por el sendero empinado. Kurenai y Shino lo siguieron desde las alturas, dejándolo alejarse lo suficiente del pueblo para que sus gritos no alertaran a nadie. Cuando el soplón llegó a un claro rodeado de pinos, Kurenai se dejó caer frente a él como si se materializara de la nada. El hombre soltó un grito ahogado y tropezó, cayendo sobre la nieve acumulada. ¿A dónde vas con tanta prisa?, preguntó Kurenai, su voz cargada de una frialdad que hizo que el hombre empezara a temblar violentamente. El consejo de ancianos aún no ha terminado de dar las gracias, y tú te vas sin despedirte. Yo solo iba a buscar leña. Tartamudeó el hombre, tratando de ocultar el fardo. Shino descendió detrás de él, bloqueando cualquier ruta de escape. De sus mangas comenzó a salir una nube negra y zumbante que rodeó al traidor, cerrándose lentamente sobre él. Mentir es una decisión poco lógica, dijo Shino. Mis insectos detectan el oro de Kanzaki en tu fardo. El olor de las monedas coincide con el que encontramos en la cueva. La probabilidad de que seas inocente es del 0%. El hombre, viéndose acorralado, sacó un pequeño puñal, pero antes de que pudiera mover el brazo, Kurenai realizó un sello de mano. Magen. Narakumi no Jutsu, ilusión. Visión del infierno. Al instante, el hombre soltó el puñal y se llevó las manos a la cabeza, gritando. En su mente, los rostros de los aldeanos que habían muerto por sus soplos lo rodeaban, reclamando su vida. Se derrumbó en el suelo, sollozando y confesando todo. Cómo enviaba mensajes por palomas mensajeras y dónde guardaba el resto del dinero. Shino se acercó y, con sus insectos, neutralizó los puntos de presión del hombre para dejarlo inconsciente. Buen trabajo, Shino, dijo Kurenai, recuperando el fardo de monedas. Mañana, cuando Goku y Hinata despierten, este asunto estará cerrado. Entregaremos a este traidor junto con Kanzaki. Lógicamente, respondió Shino mientras guardaba a sus compañeros insectos. La eficacia de nuestra vigilancia ha evitado una fuga de información crítica. Ahora, Sensei, sugiero que regresemos. La probabilidad de que Hinata y Goku se despierten antes del amanecer debido al frío es del 15%, y debemos estar allí. Ambos regresaron al pueblo bajo el manto de la noche, dejando a Osibana finalmente segura, no solo de los enemigos externos, sino también de los internos.
Kurenai y Shino entraron de nuevo en la plaza del pueblo cuando el cielo apenas empezaba a clarear con tonos grises y violáceos. Shino caminaba con paso firme, arrastrando al traidor, quien tenía las manos atadas con hilos de ninja y la mirada perdida, aún bajo los efectos residuales del genjutsu de Kurenai. Tenzin y los miembros del Consejo de Ancianos ya estaban allí, esperándolos junto a una hoguera que se negaba a morir. Al ver la figura del hombre que Shino traía, el líder de los ancianos dio un paso al frente, tambaleándose, con el rostro pálido por la incredulidad. «Takumi». La voz del anciano se quebró. Se acercó al prisionero y le levantó el rostro. «Hijo mío de alma. Te crié desde que perdiste a tus padres, te di un lugar en este consejo. ¿Cómo pudiste hacernos esto? ¿Cómo pudiste vendernos a ese monstruo de Kanzaki?» El hombre, Takumi, solo pudo sollozar, incapaz de sostenerle la mirada. El anciano se desplomó en su banco de madera, cubriéndose la cara con las manos nudosas. Tantas muertes, tantos jóvenes que no regresaron porque Kanzaki sabía exactamente dónde emboscarlos. Y todo este tiempo, el enemigo estaba sentado a mi mesa comiendo mi pan. Es una deshonra que solo la prisión podrá limpiar. Tenzin, el boticario, se acercó a Kurenai con una expresión amarga pero satisfecha. Miró al traidor y luego a la Hnin. «Gracias, Kurenai-san», dijo Tenzin con un suspiro. Tenía sospechas de él desde hace semanas, pero no me atrevía a decirlas sin pruebas. Cada vez que planeábamos enviar una caravana de suministros por una ruta secreta, Takumi siempre era el primero en ofrecerse para revisar los mapas. Y, curiosamente, esas eran las caravanas que nunca llegaban. Kurenai asintió, cruzándose de brazos con autoridad. «Esa fue la pista clave que me diste antes de irnos a dormir, Tenzin-san». Shino confirmó que Takumi tenía un pulso irregular y restos de oro de la cueva en sus pertenencias. Su eficacia para ocultarse era nula ante los sentidos de un Aburami. Shino, impasible como siempre, añadió su parte al informe. Lógicamente, el patrón de las filtraciones era demasiado específico. La probabilidad de que un agente externo conociera las rutas de cabras que Takumi mapeaba era del 4%. Por lo tanto, el traidor solo podía ser alguien con acceso total a la logística del pueblo. El Consejo de Ancianos ordenó a los guardias que se llevaran a Takumi a la misma celda donde Kanzaki esperaba su traslado a la capital. El anciano líder miró a Kurenai y a Shino con una gratitud nueva, mucho más profunda que antes. «No solo nos salvaron de los lobos de afuera, sino de la serpiente de adentro», dijo el anciano. «No hay oro suficiente en este pueblo para pagarles lo que han hecho». «No es necesario», respondió Kurenai con una leve sonrisa. «Cumplimos nuestra misión. Ahora, si nos disculpan, mis otros 2 alumnos deben estar por despertar. Mañana partiremos a primera hora hacia la hoja». Mientras tanto, en la casa de huéspedes, la luz del sol empezó a filtrarse por las rendijas de las contraventanas de madera. Goku abrió los ojos y se incorporó de un salto, sintiéndose mucho más recuperado. El dolor punzante en sus ojos había desaparecido, dejando solo una ligera sensación de sequedad. Miró hacia la cama de al lado y vio que Hinata ya estaba despierta, sentándose con timidez mientras se acomodaba el cabello. «Buenos días, Hinata», dijo Goku, estirando los brazos hasta que sus huesos crujieron. «¿Cómo te sientes?» «Buenos días, Goku-kun», respondió ella con una sonrisa suave. «He descansado bien. Mis reservas de chakra están recuperadas. ¿Y tus ojos? ¿Te siguen doliendo?» Goku parpadeó un par de veces y sonrió de par en par. «Están perfectos. Supongo que solo necesitaba que mi cuerpo se acostumbrara a la sensación. Ya me siento listo para volver a Konoha y contarle todo a Kakashi-sensei». En ese momento, la puerta se abrió y Kurenai entró junto a Shino. La Hnin traía un par de bollos de arroz calientes y una expresión de victoria en el rostro. «Veo que ya están despiertos», dijo Kurenai, dejando la comida sobre la mesa. «Desayunen rápido. Shino y yo ya nos encargamos del soplón del pueblo mientras ustedes dormían». Ya está bajo llave. Goku y Hinata intercambiaron una mirada de sorpresa. «¿Ya lo atraparon?», preguntó Goku. «Vaya, no pierden el tiempo».
Lógicamente, respondió Shino, sentándose a su lado, dejar que un informante respire aire de libertad durante una noche extra es un riesgo innecesario. La misión ha pasado de un 95% a un 100% de éxito. Tras un desayuno rápido y lleno de anécdotas sobre la captura nocturna, el equipo 8 recogió sus pertenencias. Al salir a la plaza, todo el pueblo estaba reunido para despedirlos. Los aldeanos les entregaron provisiones para el viaje y pequeñas tallas de roble milenario como recuerdo de su valentía. Goku se ajustó su banda de regulación y sus pesas, mirando por última vez las montañas de Osibana. «Vámonos a casa», dijo con determinación. «Tenemos un informe muy importante que entregar en la Torre Hokage. Advertencias: esta parte será relleno, pero es para que en un futuro no pregunte cómo Goku sabe hacer eso o cómo aprendió eso. Este capítulo se explicará, pero si no lo quiere escuchar esta parte, bueno, le recomiendo que termine este capítulo. Bueno, fin explicación». Tras el regreso de la misión en Osibana, el ambiente en el equipo 8 había cambiado drásticamente. La entrega del informe en la Torre Hokage fue una revelación silenciosa para Kurenai. Ella esperaba ver a Hiruzen Sarutobi caerse de su silla o mostrar una sorpresa genuina al escuchar que un genin bajo su mando había despertado el Sharingan con 2 Tomoe y ejecutado una técnica de rayo avanzada. Sin embargo, el tercer Hokage simplemente exhaló una nube de humo denso de su pipa, entornó los ojos con una sabiduría antigua y asintió con una sonrisa cómplice. En ese momento, Kurenai lo entendió todo. Hiruzen lo sabía, Kakashi lo sabía, e incluso Gai parecía estar al tanto de los entrenamientos secretos. Ella, la Jin a cargo del equipo, era la única que había estado a oscuras sobre el verdadero progreso de su propio alumno. Esa realización le dio un vuelco al corazón. Sintió una mezcla de alivio por el talento de Goku y una chispa de competitividad interna. Si su genin tenía tanto potencial oculto, ella debía ser la encargada de pulirlos a todos hasta que brillaran por encima de cualquier otro equipo de la aldea. Hiruzen, notando la mirada pensativa de la Jin y el agotamiento en los rostros de los jóvenes, dejó su pipa sobre el escritorio. «Han hecho un trabajo excepcional», dijo el tercer Hokage con voz calmada. Debido a su empeño y a la importancia de haber desmantelado a los mercenarios de Kanzaki, tienen toda esta semana libre de misiones. Descansen y recuperen fuerzas. La noticia alegró visiblemente al equipo. Shino asintió con una formalidad relajada, Hinata suspiró con alivio y Goku sonrió, aunque en su mente ya estaba planeando cómo usar ese tiempo para entrenar más. Los tres hicieron una reverencia respetuosa y salieron de la oficina. Al cruzar las grandes puertas de la Torre Hokage, el sol de la tarde bañaba Konoha con un tono dorado. Goku se estiró, sintiendo el peso de sus pesas, y se dispuso a despedirse para ir a buscar a Kakashi Gai, pero Kurenai se adelantó, poniéndose frente a ellos con una autoridad renovada. «No se emocionen demasiado con las vacaciones», dijo Kurenai, cruzándose de brazos. «Mañana a primera hora los quiero a todos en el campo de entrenamiento número 8. No quiero excusas». «Pero Sensei, el Hokage dijo que teníamos la semana libre», comentó Goku rascándose la nuca con una sonrisa traviesa. «Libre de misiones, no de entrenamiento», respondió ella con una chispa de determinación en sus ojos rojos. «Si van a ser leyendas, no podemos quedarnos atrás. Especialmente tú, Goku, tienes mucho que aprender sobre esos ojos». Día 1 y 2. El dominio de las superficies, 7 AM, 6 PM, los 2 primeros días se centraron exclusivamente en el control físico del chakra. A las 7 de la mañana, cuando el rocío aún cubría el campo de entrenamiento 8, Kurenai ya los tenía escalando los árboles más altos. «Concéntrense», gritaba Kurenai desde el suelo a las 10 AM del segundo día. «Hinata, tus pies están demasiado rígidos. Shino, no dependas de tus insectos para el equilibrio, usa tu propia energía». Sensei, jadeó Goku a las 2 PM, colgado boca abajo de una rama a 20 metros de altura, siento que mis pies se van a derretir. Mis botas están echando humo por el exceso de chakra. «Eso es porque sigues intentando forzar el árbol, Goku», respondió Kurenai. «Eres como un martillo intentando colocar un tornillo. Sé más eficaz. Menos fuerza, más precisión».
Para el atardecer del segundo día, los tres no solo subían árboles, sino que corrían por los acantilados laterales del río. Goku intentó hacerlo con sus pesas puestas, lo que le valió varias caídas estrepitosas al agua, provocando las risas contenidas de Shino y la preocupación constante de Hinata. Día 3 y 4. La fluidez sobre el agua y combate acuático, 8 AM, 7 PM, el tercer día, el entrenamiento se trasladó al centro del río. A las 11 AM, el sol pegaba fuerte mientras los tres genin intentaban no hundirse. Caminar sobre el agua es un diálogo constante entre ustedes y la corriente, explicó Kurenai mientras caminaba alrededor de ellos. Goku, pelea conmigo. Ahora. Kurenai se lanzó contra él sobre la superficie inestable. A las 3:30 PM, el combate era frenético. Goku descubrió que combatir sobre el agua era 10 veces más agotador. Cada vez que lanzaba un golpe, la reacción del agua bajo sus pies amenazaba con hundirlo. Es injusto. Gritó Goku tras salir del agua por quinta vez. Cada vez que intento apoyar el peso para un golpe fuerte, el agua se abre. Lógicamente, dijo Shino, quien se mantenía a flote con una calma envidiable, la masa de tu cuerpo requiere una expulsión constante y rítmica. Estás luchando contra el oponente y contra la física al mismo tiempo. Shino tiene razón, Goku-kun, añadió Hinata, moviéndose con suavidad. Tienes que fluir como el agua misma. Día 5 y 6. El infierno del Genjutsu, 6 AM, 9 PM, aquí es donde Kurenai mostró por qué era una maestra del Genjutsu. A sus alumnos les enseñó lo básico, cómo dispersar una ilusión propia y ajena. Pero con Goku, la dificultad fue brutal. A las 4 PM del quinto día, Goku estaba de rodillas, sudando frío. Kurenai lo tenía atrapado en una ilusión donde el suelo se convertía en arena movediza y el cielo en fuego. Usa el Sharingan, Goku. Ordenó Kurenai. No solo para ver la ilusión, sino para encontrar la fisura en mi chakra y romperla. Goku activó sus ojos rojos. El dolor punzante regresó, pero esta vez fue más agudo. Veía los hilos de chakra de Kurenai, pero su mente se sentía como si estuviera siendo aplastada por piedras. Kai. Rugió Goku, logrando romper la ilusión. Cayó de bruces al suelo, casi sin chakra. Es demasiado, jadeó Goku a las 8 PM. Sus ojos estaban inyectados en sangre y su reserva de energía estaba en el mínimo. Siento que mi cabeza va a estallar. Lo sé, dijo Kurenai, dándole una botella de agua. Pero un Uchiha que no domina el Genjutsu es solo un guerrero con ojos rojos. Debes ser capaz de luchar en el mundo de los sueños con la misma eficacia que en el mundo real. Día 7. El descanso y la curiosidad, 5 PM, el último día de la semana, el equipo estaba sentado bajo un gran roble, exhaustos pero con una coordinación que antes no tenían. El control de chakra de todos había dado un salto de gigante. Goku, aunque agotado, sentía que su Sharingan ya no le pesaba tanto al activarlo. Mientras Hinata vendaba un rasguño en el brazo de Goku, este miró a Kurenai, quien leía unos pergaminos cerca. «Sensei», preguntó Goku, rompiendo el silencio, ¿ha visto al equipo 7 por la aldea? No he visto a Naruto ni a Sasuke en toda la semana. Pensé que nos cruzaríamos en Ichiraku. Solo Naruto. Kurenai bajó el pergamino y lo miró con una media sonrisa. Escuché en la torre Hokage que partieron hace unos días, respondió ella. Al parecer, a Kakashi le asignaron una misión de rango C de escolta. Un constructor de puentes del país de las olas. Salieron casi al mismo tiempo que nosotros regresamos de Osibana. Goku se quedó pensativo, mirando al horizonte. Rango C. Escolta, murmuró. Naruto debe estar saltando de alegría. Pero algo me dice que esa misión no será tan simple como parece. Kakashi Sensei siempre atrae los problemas. Lógicamente, añadió Shino, el país de las olas es una zona de conflicto económico. Las misiones de escolta allí suelen tener una probabilidad del 30% de escalar de rango. Espero que estén bien, susurró Hinata, mirando a Goku. Naruto-kun puede ser muy impulsivo. Goku apretó el puño, sintiendo su nueva fuerza.